Buenas tardes, buenas tardes a todos. Hoy empezamos la clase número 10, parece increíble, ¿no? Parece increíble. Nada, quería aprovechar esta previa, que no quiero que sea extensa porque no es a mí a quien quieren escuchar, para agradecerles a todos los participantes de esta, los instructores, a la gente que está en la sala, a los que han estado, a los que están entrando en estos momentos, a todos. Porque la verdad que el nivel de evolución que hemos tenido es un mismo al alma y realmente lo hacemos por esto. Esta es la gran idea de tratar de compartir un lugar de aprendizaje. Y la verdad que ya para presentar a quien está hoy, quiero decir que este ida y vuelta es la clave. Todos nos sentimos más cómodos cuando vemos que la gente participa y le interesa cosas o nos quiere contar cosas. Y para nosotros eso es clave. El procedimiento va a ser como hasta ahora, 10 minutos antes aproximadamente de que termine. En este caso, Germán, se va a ver una placa y puede empezar a pedir la palabra. Eh, es muy especial en lo personal y es muy especial en lo institucional presentar a Germán, porque además de haber estado en probablemente los mejores medios argentinos deportivos, además de haber estado tanto tiempo, 5 o 6 años, como en el área de comunicación de la Confederación, en el cual le dieron, que no lo va a decir él, le dieron un premio entre los mejores 2 o 3 del mundo en China en el Mundial del año pasado. Es un escritor extraordinario. A mí nada de eso, la verdad, me interesa. Nada me interesa. Yo he tenido la suerte de conocer a una persona y que los que están acá que lo conocen lo saben. Más allá que alguno te va a tirar un palito, Germán, pero eso es otra cosa. Eh, Sabemos la persona que es. Una persona que nada mejor que el título de esta charla, porque él es un hombre que construye puentes todo el tiempo, que todo el tiempo está intentando tener buen clima, buenos momentos y que todos luchemos por los mismos objetivos, metas y demás. Germán, es un gigante placer que estés acá. La verdad, nos engalana, nos llena de orgullo y nada, es todo tuyo. Es para lo que vino toda esta gente para escucharte a vos. Bueno, es totalmente recíproco, Seba, el afecto, pero totalmente. Pocas veces en mi vida vi una persona tan apasionada como vos por el básquet, y es algo que no me voy a olvidar nunca, lo que es tu pasión por este deporte, en un punto hasta es absurda directamente. Tremendo. Pero bueno, muy contento de estar acá, lo mismo con Carlos, también te aprecio muchísimo, Carlos, ya lo sabés, así que muy contento y orgulloso. Sobre la charla, bueno, lo que propongo, yo soy un poco tímido, no estoy acostumbrado a dar este tipo de charlas, creo que es la primera charla en mi vida que doy. Así que lo que propongo es que sea una conversación y si me quieren ir preguntando cosas durante, a mí tal vez eso incluso me puede ayudar a recordar historias y enriquecer un poco la conversación. Pero bueno, inicialmente el disparador va a ser contarles un poco lo que fue la construcción del grupo que compitió desde los Panamericanos 2015 en Toronto hasta el Mundial de China, cómo se formó ese grupo, cómo surgió de prácticamente la nada, porque muchos de los jugadores que estaban en Toronto debutan ahí, Garino, Luca, Brusino ya había jugado, pero creo que era su segundo torneo, más tarde se suma Deck, es decir, bueno, todo ahí comienza, y cómo en el transcurso hubo muchísimos matices hasta llegar a China, y muchísima carga, este, presiones, muchísimo sufrimiento en un punto también. No fue sencillo, no fue para nada sencillo. Ahora por eso también está Chapo acá, que se sumó, a quien le agradezco. Está con el iPad de la hija, ojalá pudiese mostrar esa imagen, porque no está en la casa. Pero bueno, yo quiero que él también participe para contarnos un poco lo que fue esa transición, que desde mi lugar yo la veía complicada hasta desde lo etario, porque incluso en Río cuando comparten equipo Chapu, Manu, Carlos Delfino, Luis Escola, con jugadores muchísimo más jóvenes como Deck, la diferencia generacional era incontrastable, era irrefutable, era imposible de no notar, y a pesar de que las dos partes hacían un esfuerzo para juntarse, para estar con buena onda, había temas de conversación diferentes. Bueno, quiero que Chapu cuente cómo fue esa transición y también cómo él veía, porque la verdad que Chapu también vivió un poco de cerca cómo sufrió
el grupo para estar todo el tiempo respondiendo cosas, comparaciones permanentes de Pato Garino y Tortuga mismo con él. Y también un poco como ellos tenían la carga de tener que responder con absoluto respeto y hasta, no sé, chupamedismo con la generación dorada, y a veces en un punto podían ya estar un poquito podridos, ¿o no? ¿Qué decís, Sí, Andrés? Ya te estoy viendo. buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer, Germán, estar con vos. Creo que gente como vos hace falta en los grupos, ¿no? Creo que los grupos, ya que vas a hablar de cómo se formaron los grupos, me parece que tu forma de ser, tu forma de entender, tu forma de divertir, de hablar serio, de decir las cosas como se dicen también a veces es muy importante. Entonces por eso valoro todo lo que hiciste por el grupo y por eso mismo estoy acá, un poquito Sí. Pero decir, ¿no? Hay una gran diferencia generacional. Me parece que tiene que haber un entendimiento de las dos partes, saber entender a los jóvenes y ponerse un poco en la posición de cuando nosotros éramos jóvenes, y ellos ponerse en la posición de entender que nosotros somos los veteranos, podríamos decir entre comillas, hasta hortivas, ¿no? Porque, no sé, vamos a cenar, no, estamos cansados. Claro. Vamos a la pileta como equipo y no, estoy cansado. ¿Me entendés? Eso creo que también ellos lo tuvieron que entender y lo entendieron, lo comprendieron y creo que fue muy importante. Por eso mismo creo que se creó un vínculo muy lindo en el 2015, sobre todo antes de México, ¿no? Que es cuando nos empezamos a unir las piezas y es cuando un poco le da las ganas a Manu de volver a ese grupo. Exacto. Porque se dio cuenta un poco de la química que había y del entendimiento que había entre los jóvenes con los más veteranos. Y creo que ni él pensaba volver. Y creo que en México a él le despierta una chispa por ver a estos jóvenes entenderse con nosotros y nosotros entendernos con ellos, ¿no? Creo que hubo una química. Y eso creo que ayudó a que después pudiéramos incorporar a Emanuel Ginóbili y a Carlos, ¿no? en el grupo sin ningún tipo de problema, ¿no? Bien, y te hago esta y después ya te libero, así no me opacás mi momento de protagonismo, Andrés. Está perfecto. No, esto de la transición, ¿vos cómo la veías como jugador? Porque en España 2014 el inicio de Recambio no había rendido. Entonces, yo recuerdo conversaciones en las que vos decías, bueno, acá yo a México iba a poner un poco la cabeza, porque no había grande expectativa, ni siquiera de repechaje. A ver, no es que no había grandes expectativas, es que me parece que como hablé de este entendimiento entre jóvenes y veteranos, me parece que a los chicos le costó entender que ahora era su equipo, ¿no? Ellos eran los protagonistas. Y en España es como que fueron hasta un poco tímidos, ¿no? Encima Sí, la preparación no fue la mejor preparación para un mundial. claro. Entonces es como que los jóvenes entraron hasta tímidos pensando en si íbamos a quedar bien con Luis Escola, con Nocioni, con Prigioni, hasta el mismo Facu Campazo entró tímido al grupo, ¿no? Y bueno, después en el 2015, antes del torneo, yo estaba un poco preocupado porque eran ellos lo que iban a hacer, lo que tenían que hacer, sobre todo sobre el final del torneo, cuando Claro. con Luis Escola y yo éramos los que íbamos un poco al ritmo de ellos, porque en realidad ellos eran la fuerza, ellos eran la energía. Entonces creo que ese entendimiento hizo que se armara un buen equipo, pero mi expectativa antes de México no eran las mejores, porque no habían sido las mejores en España y todo el año no nos vimos de vuelta. Esa es la Claro. realidad. Entonces uno no sabe cómo van a volver, cómo se va a trabajar en todo ese periodo que hubo de proceso de antes de México. Entonces, la realidad es que íbamos, no sé si a poner la cabeza, pero sí con una situación complicada para clasificar, porque estaba Canadá, estaba México de local, estaba Puerto Rico, Venezuela. Puerto Rico, Venezuela. La verdad que había muy buenos equipos, ¿no? Y bueno, creo que ese entendimiento que hablé anteriormente hizo que lográramos esa química que nos dio el resultado final, que fue totalmente positivo, ¿no? Bien, bien. Bueno, intervení cuando quieras, Andrés. Estás totalmente invitado a participar. Dale, yo te escucho, pa.
Y cuando te aburriste vas, tampoco tenés compromiso. Bueno, a mí me parece muy importante también resaltar esa parte de ellos que en este momento Chapu no está contando, que es todo lo que hicieron los veteranos por transmitir hábitos de trabajo, valores, profesionalismo, y también una manera de respetar a la selección. En ese punto ellos fueron determinantes. Destaco sobre todo a Luis, que trabajó, pero durante años por eso, de manera absoluta, permanente, entregando el corazón por eso. Chapo y Manu, los otros que más ayudaron para mí, y porque también no era necesaria el estar todo el tiempo hablando, sino muchas veces predicando con el ejemplo, y ellos lo hicieron. De hecho, Chapu va a competir los últimos años, ya tratando más de acompañar al grupo que de otra cosa, ¿no? Pero no, Chapu, tuviste tu redención y bueno, muy merecido. Sobre lo del grupo, puntualmente quería resaltar que distintos protagonistas que lo componen. O sea, inicialmente la selección era, cuando yo llegué a Toronto 2015, era un grupo que trataba de hacerse lugar en la selección, jugadores también con proyección, pero un desarrollo hasta ahí, todavía eran jóvenes y muchas veces esos desarrollos quedan truncos y los jugadores desaparecen y bueno, por suerte este no fue el caso, pero el grupo estaba en ese momento. Después estaba Facu un poquito más arriba, lo que pasa es que también voy a hacer un poco de chivo del libro porque acaba de salir hace una semana, entonces cuento cosas. Facu estaba recién cedido a Murcia y nada, las charlas con él eran todas de temor y preocupación por nada, si no le iba bien ahí se tenía que volver para Argentina o a lo sumo recalaría en Brasil, pero la situación para él se veía de ese lugar complicada, fue la única vez en la vida que lo vi bajo de confianza. Después estaba Lapra en Brasil, jugando bien, pero era su primer despegue a Europa, se estaba yendo a Lituania. Los jovencitos, y bueno, ahí estaba Coco Mainoldi, creo, Marco Dería ya estaba un poco más asentado, llevaba varios años, y un entrenador nuevo para todos ellos, que era Sergio Hernández. Algunos lo conocían, sobre todo Facu, pero los más jóvenes no lo habían tenido. Y bueno, ese cóctel se une en Toronto 2015, que es un capítulo del libro que yo destaco mucho porque es donde realmente se percibe que algo puede llegar a ver. No me pasó con muchos equipos de la selección, aún siendo espectador, obviamente toda la generación dorada sí, pero antes me costaba, y acá había, si bien ese torneo fue un desastre, no fue un desastre, Argentina terminó quinta, podría haber entrado a semifinales, pero no le cerró un resultado, necesitaba ganar por 13 y bueno, no pudo, ganó por menos. Y sin embargo ese torneo, que a la cancha no iba nadie, que los partidos los jugábamos, nada, prácticamente en soledad, ese grupo ahí como que generaron una buena química entre ellos, había jugadores que ni se conocían, Pato Garino, él confiesa en el libro que no conocía a sus compañeros, solamente a los marplatenses, por ahí a Facu de Vista, pero a nadie más. Y bueno, algo fluye ahí, que se termina de comprobar para mí en el libro, en el preolímpico, porque como bien remarca Chapu, el torneo era muchos partidos en pocos días, entonces sí o sí se necesitaba la participación de los jugadores jóvenes, porque no alcanzaba físicamente. Y bueno, y ese torneo termina siendo emblemático. Yo en el libro trato de resaltar momentos puntuales del ciclo para que no sea tan aburrido, y esos son momentos puntuales, que también van a la par del crecimiento del grupo, porque un grupo, por lo que yo veo desde afuera y de la total ignorancia en cuanto a liderazgo, a conocimiento táctico, yo hablo simplemente como espectador cercano del grupo, lo que yo veía es que había un potencial y que ellos estaban dispuestos a desafiar un poco más el vacío que implicaba reemplazar a la generación dorada. No, más que temor tenían ganas de rebelarse. Yo percibía eso. Y bueno, esa manera de pensar fue creciendo en el tiempo hasta que llega el momento de que se retiran Chapo y Manu después de Río, que implica un corte definitivo, desde lo simbólico, pero también de lo práctico, porque desaparecían muchas cosas, entre las que fueron algunas cosas fuertes como los hoteles. Pasamos del Hotel Intercontinental al Hotel Boca, que si bien está enfrente, hay una diferencia sustancial de calidad. En cuanto a acompañamiento, nosotros hacemos el torneo, antes de Río había habido amistosos en Córdoba y Tecnópolis llenos, pero recontra llenos, todas las
provincias desesperadas por conseguir que vaya el equipo, y al año siguiente la única provincia interesada fue Salta, pero no quería un torneo de más de 4 equipos, porque si no se extendía presupuestariamente, o eso recuerdo yo. Ahí ya se notaba un poco cómo se había reproducido definitivamente el corte con la generación dorada, y eso llevó al grupo a tomar otra posición. Hay una charla muy buena que tiene Luis con los compañeros antes de la AmeriCup, este es el torneo al que me estaba refiriendo, y él les dice, Facu lo cuenta en el libro, vamos a dejar de contestar de la generación dorada, o sea, al que no le guste el equipo, así como está es lo que hay, no hay mucho más. Y a partir de ahí tomaron una posición que hasta ahí no habían tomado, incluso desde lo discursivo, que era algo que realmente yo le preguntaba a Chapu, porque de verdad pasaba que ellos, sobre todo el APRO, ¿no?, que es el que más se revela la situación, sufría un poco la situación, la pregunta constante y permanente sobre la generación dorada, lo estaba sufriendo. Y muchos de los compañeros también, aunque obviamente no lo decían. A partir de ahí la postura fue decir, bueno, aceptamos, valoramos por supuesto lo que es la generación dorada, pero ahora estamos nosotros. Y fue un paso adelante que si bien parece menor, a nivel grupal rindió mucho y a nivel deportivo también. Ahí Facu se adueñó un poco más de su liderazgo, del liderazgo de lo que se venía, y muchos otros jugadores dieron un salto de calidad. El que más yo recuerdo es Tortuga. Tortuga en Río 16 no hablaba y él tiene un capítulo que le entrego en Las Vegas, donde él sale a ver las 8 cuadras esas que son tremendas de Las Vegas y se vuelve adentro porque le había parecido demasiado. Tortuga en la América da un salto fuerte de calidad, pero también dentro del grupo van encontrando su posición. Algo que me interesa mucho ver desde afuera es cómo cada persona en un grupo ocupa un papel. Siempre me intrigó mucho eso, cómo uno se adapta. Yo incluso me adaptaba al mío, que a veces era tener que ser reír a todo y tenía una cara de orto que me quería volver a mi casa, y sin embargo aceptaba mi lugar. Cada uno lo acepta. Y a mí me parecía que las piezas se iban encajando muy bien, si bien había un temor infinito por lo que podía llegar a suceder más adelante, y estaba siempre la preocupación del no roce con Europa, otro tema que a los pies lo tenía un poco podrido, porque iba creciendo el grupo, pero todos decían, bueno, hasta ahora no jugaron contra nadie, que es una realidad. Argentina vuelve a jugar con un rival europeo en la previa de China en Lyon, que juega contra Montenegro, y el último partido anterior había sido con Lituania en Río 2016. Es decir, ese problema Argentina lo tiene desde hace muchos años y no lo va a poder solucionar, que es la falta de roce con rivales europeos. Bueno, este grupo lo tuvo que pasar también. La AmeriCup, a pesar de la derrota en la final, que supongo que muchos la recordarán, que fue muy dolorosa, les afectó muchísimo, implicó también a creerse ellos que podían competir a alto nivel, se lo creyeron. Paralelamente iban pasando cosas como que individualmente crecían ellos en los clubes, ¿no? Luca Vildosa, por ejemplo, que es el caso que más se me viene a la cabeza ahora, desde esa AmeriCup en la que llegó como jugador casi número 12, al año siguiente, donde él estaba en Baskonia, su salto de calidad había sido brutal, incluso desde lo defensivo, y ahí ya asumiendo un lugar dentro de la rotación fijo. Los jugadores iban creciendo, Lapro había tenido su paso por NBA ya, por ejemplo, y Pato Garino lo mismo, llegando a Baskonia, ya había pasado sus partidos por Orlando, no sé, Tortuga ya brillando en San Lorenzo. Los jugadores iban, inicialmente proyectos, ya se estaban convirtiendo en realidad. Y bueno, vino todo el proceso de las ventanas, que es dramático, porque era un poco aburrido, el formato, generaba un poco de lejanía en la dinámica del equipo, le costaba al equipo, cada vez que arrancaba, qué sé yo, metió 2 partidazos contra México y contra Puerto Rico, de visitante los dos, creo que fue en 2018, y para volver a jugar juntos ya fue la previa de China, porque los jugadores de Europa no volvieron más, el equipo completo estuvo por última vez en Formosa. Era dura, porque también se daba esa situación de incertidumbre, la construcción de la clasificación para FIBA le generaba una incertidumbre extra al grupo de saber, bueno, nosotros estamos jugando bien, o simplemente fueron 2 partidos.
si bien ya se venía viendo que había algo muy bueno ahí. Toda esta parte del libro yo la voy contando paralelamente con historias individuales, porque me interesaba mucho conocer la historia de superación que van pasando los jugadores. Por ejemplo, Luca cuenta que le pegaban los rivales de niño y él se largaba a llorar, y se peleaba con los compañeros, con el padre en la tribuna. Facu cuenta lo mismo, cuenta que jugando en Municipal no sabía, no aceptaba la derrota y se agarraba a piñas con los compañeros, pateaba bidones, la madre de atrás le gritaba, Facundo, pará, pará. Y él no podía controlarse por su nivel de excitación total, que al día de hoy lo tiene un poquito más controlado. Y Pato, situaciones de vulnerabilidad también me gustaba encontrar en los jugadores. Por ejemplo, Pato cuenta que estuvo a punto de retirarse del deporte, que estaba cansado de las lesiones después de su quinta lesión consecutiva. Ya lo tenía asumido y Paula Darraz, que es la hija de Gaby Darraz y de su pareja hace muchos años, lo frenó, pero si no, él ya tenía la decisión tomada, que es algo muy fuerte. O sea, ahora la gente vio a Pato en el Mundial de China y lo disfrutó, pero Pato había estado 4 meses antes queriendo irse de la disciplina. Lapro mismo cuenta que en Olavarría, después de una ventana en un partido que perdemos con Uruguay, que seguramente recuerden porque fue la última vez que Argentina jugó muy mal, ahí Lapro cuenta, bueno, su partido fue pésimo y al otro los mataron y al otro día él me dice en un café, dice, me parece que debía dejar la selección porque no me está haciendo bien, no le hace bien a nadie, voy a parar un par de ventanas por lo menos. Y bueno, ahí yo estaba totalmente afectado porque también él es mi amigo y me dolía esa situación. Y bueno, después su resurgimiento opaca todo, ¿no? Pero en las partes de vulnerabilidad de los jugadores me interesaba porque muchos lo sufrieron. Ahora me estoy acordando también de la de Marco Delía, que cuando él surge todo el tiempo lo estaban comparando con Oberto y él en el libro cuenta que al principio él hablaba de esa comparación como algo favorable, como algo que le podía hacer bien, y que en el tiempo no, él se dio cuenta que le había hecho un daño tremendo y que si alguien le preguntase de vuelta, él diría, yo la verdad preferiría que no me comparen con nadie, porque yo soy yo, que es lo mismo que remarcaba Chapu también en el libro y que los jugadores lo sufrieron. Tortuga al día de hoy o el mismo Patos tiene que responder sobre Chapu. Son situaciones incómodas para los jugadores, pues los ponen a un nivel de expectativa muy alto que tal vez no estén ni siquiera interesados en llegar. Así que bueno, voy a tomar un poco de agua porque si no creo que me voy a morir acá mismo. Perdón, nene. Germán, yo aprovecho el corte y me gustaría hacerte una Sí. pregunta. ¿Ves elementos comunes entre ese equipo de Chapu, Mano, Luis y este equipo subcampeón a nivel de las características, de la cultura? ¿Hay un hilo común entre los dos equipos? ¿Cómo lo ves? Yo mucho no llegué a vivir, Carlos, de lo que fue Generación Dorada. Yo entré en 2015, es decir, lo viví pero desde afuera, como periodista. Y estando adentro es totalmente distinto. Eso es totalmente diferente. Pero sí hay cosas que se veían en comportamiento de grupo de la Generación Dorada que tiene este mismo grupo. También algunas situaciones de música camino al estadio, ya no se pegan antes de entrar, pero sí hay un momento de motivación fuerte. Tienen cositas que evidentemente han heredado y que el desafío, la escuela lo remarca permanentemente en el libro, es que ellos se lo puedan trasladar ahora a la siguiente generación. Ya no tienen que pensar en ellos como dueños de la selección, sino como personas que ahora tienen que hacer lo mismo con los pibes que llegan, para que en unos años después la camada 2000, Cafaro le enseñe a su hermano menor o a quien esté a darle la selección, dar todo por la selección. Para mí eso es lo más valioso que hizo la Generación Dorada con esta, es eso, es transmitirle cosas. Y ahora estos tienen la responsabilidad de hacerlo, ya no se pueden hacer los boludos con el tema. Pero bueno, ya que estás, Chapu, todavía te veo acá, contá un poco si ves similitudes o comparaciones si ves similitudes en la forma de trabajo, en de competir. Mirá, primero voy a decir una cosa, basta de comparaciones, no tiene nada que ver. Un grupo es un grupo, el otro grupo es totalmente diferente. Diferentes individuos, diferentes personalidades, diferentes edades. Es totalmente diferente. No se puede ser injusto tratando de comparar con algo que pasó en el pasado.
Claro. Es lo mismo que poner a Messi a la altura de Maradona, o el que sale ahora con 10 años querer compararlo con Messi. Es totalmente injusto. Lo de Delía es injusto. Está mal. Una cosa es poner un nombre a una comparación. Decir, Claro. Delía tiene juego parecido a Oberto. Una cosa es eso. Y otra cosa es compararlo continuamente, ¿no? Y me parece que esta generación sufrió mucho esa comparación. Y por eso mismo admiro la manera de haber afrontado esa comparación. Eso demuestra personalidad, eso demuestra Sí. amor propio, ego también. Demuestra muchas cosas que han logrado, que por más que Garino, como vos contaste, que este jugador tenga problemas de que por ahí quiso dejar de jugar al básquet, igualmente tiene un amor propio personal muy importante, porque si no, es muy difícil sacarse esa mochila, ¿no? Sí. Entonces, para mí, yo veo las similitudes en el trabajo, en el compromiso. Nos juntamos el 10 de julio, el 10 de julio están todos ahí. El 10 de julio están todos bien físicamente para empezar el proceso. 10 de julio lo pongo entre comillas, ¿no? Sí. Están preparados para el proceso. Estuvieron todo el verano pensando en ese proceso. Llegan a la selección argentina y se ponen totalmente sumisos hacia el entrenador y hacia el aprendizaje que le puede dar la persona que está a cargo. El compromiso de a veces decirle al club, no, yo voy a ir igual. No, pero estás lesionado y yo quiero ir. Si tengo algún problema, de última me pego la vuelta. Buenísimo. Eso es lo que transmitimos, eso es lo que ellos tienen. Eso no es una comparación. Eso es ser similitudes, tener similitudes y mantener una pauta. Tener una pauta. Pero no es comparación. No es comparación. Para mí la comparación es nefasta. No tiene nada que ver. Y al momento de competir, ¿cómo los ves? Al ¿Cómo momento los de- veías? Al momento de competir, yo creo que me costó entender la manera que tiene el jugador joven ahora de ver la competencia. Es la realidad. Pero el error no es de ellos, el error es mío, por no entenderlo. No sé si me explico. Sí, Por sí, ahí, sí. ver a Gaby Deck que no se golpea el pecho, me sonaba a decir, este no tiene la personalidad. O ver a Garino que hace una volcada y se quedaba quietito y no decía nada, que milagrosamente en México lo hice gritar en una volcada, que Sí, nos señor. pusimos cara a cara gritando. Pero claro, el error es mío, es creer que la personalidad venía del gritar, del golpearse el pecho, del putearse con el entrenador, de putearse con el árbitro, y nada que ver. Claro. Gaby tiene los huevos más grandes del básquetbol argentino, y es mudo, no habla. No habla. Por eso hay que entender eso también y comprender que el estereotipo que tenemos nosotros como jugadores, a veces hay que sacárselo de la cabeza y entender lo que viene. Eso pasa con los jóvenes sobre todo, ¿viste? Ahora dicen, los jóvenes ya no eran nada, lo mismo que antes, eran otra cosa. No, mentira, no tiene nada que ver, nada que ver. Es cuestión de entenderlos, de saber Claro. qué los motiva, ¿no? Bien, Andrés, bien, aportando, sumando. Gracias, Germán. Germán, me puedo meter, Germán. Sí, métanse. Yendo al nombre de la charla, y un poquito, parecen tres preguntas, pero en realidad es una sola. Pasa que hablo de dos personajes además de vos. Hablo de Sergio Hernández, el entrenador, y Luis, que puede llegar a haber habido cosas parecidas ahí, más allá de sus personalidades, con respecto al salto del 16, Olimpiada, retiro del Chapu y de Manu, Sí. y tuyo. Yo creo que los roles, no sé, nadie los impone. Los roles, cuando uno tiene virtudes, las va analizando y se va metiendo donde cree que es útil. ¿Cuál fue el cambio en el caso de ellos dos? ¿Cuál fue el cambio con respecto a su rol, con respecto al equipo, a la construcción del equipo de pibes buenos que estaban surgiendo y que había que llámese la expresión, reciclar o rearmar? Y la otra que elegiste tangencialmente, pero me interesa mucho, ¿cómo te diste cuenta vos? ¿Cuál era tu rol en ese equipo? Obviamente que tu rol era sumamente superior al de jefe de prensa del equipo, del área de comunicación del equipo. Sí. Nada, me gustaría que la gente supiera cómo uno se da cuenta de cuál es el lugar que debe ocupar, que hay alguna situación puntual y demás para ocupar esos lugares. Mira, yo ya lo tengo medio de chico, que en los grupos me meto, ¿viste? De alguna manera me meto.
y siempre termino ahí. No soy un líder, pero sí tengo una participación fuerte sumando. Siempre me gustó eso. Entonces, en los grupos estos, lo que yo identificaba que se necesitaba de mí era que estuviese... Estamos dejando afuera toda la parte laboral que realmente me gustaría resaltarla porque ahí realmente me esforzaba mucho, pero bueno, dentro del grupo esa parte no le importaba a nadie. Entonces yo tenía que sumar desde otro lugar. Y mi manera de ayudar siempre fue tratando de aportar un poco de humor y de oreja, esas dos situaciones. Y también se va de esto que realmente capaz que alguien que no me conoce puede llegar a pensar que yo soy un poco chupamedia a los jugadores o aplaudidor, lo más mínimo. He sido a veces muy, muy cruel en los comentarios porque es mi manera de pensar y jamás me callo lo que pienso. Pero bueno, esa parte de mi lugar dentro de los grupos fue siempre tratando de remar un poco, de que las cosas vayan bien, de que haya buenos climas. Me parece clave para la vida eso, no solamente para los trabajos. Y sobre lo que ellos hicieron con los pibes, lo que yo veía era que, por ejemplo, son tres líderes totalmente diferentes, Chapu, Manu y Luis. Es tremendo. El otro día Chapu lo contaba un poco en la charla, pero lo voy a profundizar. Luis es un líder realmente que está todo el tiempo hablando, enseñando, exigiendo, muchas veces exigiendo, poniendo todo el tiempo al jugador a tratar de mejorar, y no solo el jugador, sino todo lo que lo rodeábamos. Chapu lo hace en la cancha todo eso, y en situaciones puntuales donde habla, y Manu, su manera de liderar es entrenando fuerte, jugando con absoluta seriedad, profesionalismo, pero no toma grandes posiciones, no es un hablador de vestuario, ni siquiera. Entonces yo lo que noté en los tres casos es que son tres liderazgos, pero tremendos, tres maneras de liderar tremendas, porque son líderes los tres, pero de una manera totalmente diferente. Después hay que ver cuál rinde más, ¿no? Yo no tengo idea, pero sí veía que eran tres tipos de liderazgo muy diferentes. Incluso Facu tiene un cuarto tipo de liderazgo, que es el tipo trata de que la gente esté bien en el grupo, de que haya buen clima, está siempre paveando, él siempre remarca la importancia de que se lleven todos bien. Ese es otro tipo más de liderazgo. Es increíble que haya tantos tipos de liderazgo y que haya mucha gente además que tenga esa convicción para ser líder. No cualquiera puede hacerlo. Y ahora se me viene, perdón, que me disperso un poco, pero bueno, se me viene en la cabeza un sexto tipo que es el de Oveja. Oveja es otro caso totalmente aparte. Eso lo marco bastante en el libro, de su manera de conducir al grupo, muchas veces dejando que las situaciones se corrijan solas, interviniendo lo mínimo, en las mínimas situaciones de turbulencia que hubo, él se mete, pero tiene que haber escalado fuerte para que él se meta, si no, no se mete. Y esa situación para el inseguro, yo me considero totalmente seguro, era desesperante ver la persona insegura cuando hay una situación de conflicto lo que busca es intervenir al toque para tratar de resolverlo. Y él deja que pase el tiempo y le sirve el 95% de las veces le ha servido. Y lo marco porque su estilo de conducción a mí me sorprendió, me cambió mi manera de pensar en muchísimos aspectos de la vida. Oveja, además de ser un entrenador que en los partidos tiene astucia, audacia, va al frente y en los minutos supuestamente, yo no entiendo nada de táctica, insisto, pero marcan los jugadores como que él es muy vivo. Más allá de todo eso, él deja cosas para la vida a la gente. Hay charlas muy buenas con Oveja. Realmente es un tipo al que yo terminé valorando mucho. Y bueno, valoro al día de hoy, ¿no? Así que bueno, Seba, no sé, me extendí un poco sobre lo de los liderazgos de ellos, no, pero... está claro. Pero tocaste allí un segundo, tocaste el tema de tu trabajo, como un poco separando tu trabajo de tu función. Quien lo conoce, quien lo sabe la importancia que vos tenés en el grupo, no es tan leve como lo estás queriendo plantear por una cuestión de pudor o de humildad. Yo sé que tu participación en el grupo es muy importante. ¿Influye en tu trabajo el diferente tipo de grupo? Sí. Es diferente lo que haces, no tenés un esquema solamente, sino que varía en base a ver cómo podés ayudar también en el armado del grupo. Sí. ¿Podés explicar un poquito de eso? En la parte, vos decís del grupo que armamos en CAB, ¿estás hablando de ese grupo? Bueno, podríamos comparar diferentes tipos de grupos. Uno, grupo en la oficina, que dicho sea de paso, un placer que haya varios en estos momentos, varios de los que estuvimos
4 maravillosos años trabajando ahí adentro, pero más allá de esto, la verdad que estaba hablando de, en este caso, grupos deportivos, pero sí lo podríamos comparar entre No, grupos está bien. deportivos, grupos verdades. Si tu forma de manejarte dentro de tu mismo trabajo varía según el tipo de grupo que es y en qué lo notás. Sí. Habla un poquito. Sí, ahí lo asumo como algo que hice bien, que fue tener, fui inteligente en la manera de relacionarme con ellos, porque lo mismo que te marcaba antes, ni Chapu, ni Luis, ni Manu, ni Carlos Delfino son iguales a los más chicos, con los que yo tenía una confianza absoluta, y podía demandarlos de otra manera. Lo que sí creo que tuve una facilidad, si se quiere, ese es mi mayor aporte a los grupos. Me adapto al jugador a quien sea. Si es un tímido, puedo tener muy buen vínculo con él, como pasaba con Deco, con Luca, con quien tiene una excelente relación. Si es un loquito como Facu, también me llevo muy bien, porque en un punto yo estoy medio loquito. Con Lapro también tengo otro tipo de vínculo. Es como que puedo lograr diferentes relaciones. Y eso en un punto lo hacía porque realmente sentía afecto por ellos, por todos los jugadores, gente que me caía verdaderamente bien, y otro punto lo hacía porque laboralmente me rendía Sebas. Y yo le tenía que pedir a Pato una nota a las 8 de la mañana al día siguiente, y a la vez yo con él tenía un mal vínculo, él posiblemente no me ayudara. Acá yo necesitaba que me ayuden. Después ellos, los más chicos, entendieron que la manera que se beneficiaban todos, incluso la CAB, era que la difusión creciera. Entonces nos empeñamos todos en un mismo camino. Jamás tuve un incidente o alguien que me dijera, no, esta nota no la quiero dar. El empeño era que el básquet argentino tuviese difusión. Los pibes eso lo entendieron recontra bien. Yo no sé si las generaciones siguientes van a, así como estas pudieron entender la importancia de darle bola a los medios, a las redes sociales, a la picardía. No sé si las generaciones siguientes lo van a tener en cuenta, y es determinante, pero para mí es sumamente determinante. Lo que sí noto es que, qué sé yo, en distintos grupos se necesitan distintas cosas. Por ejemplo, si vos estás en un grupo de veteranos, que he visto desde afuera, aún sin estar como jefe de prensa, lo que vos por ahí tenés que hacer es arrimar al veterano líder para que más o menos te marque qué hacer. Que bueno, eso podía pasar con Luis Escola. Y si estás en un grupo de pibes, lo importante también es generar vínculo con todos. Me parece que la importancia para los que toman posiciones en grupos así de liderazgo es generar armonía, sobre todo. Es muy importante, está muy subestimada la armonía en el día a día, en la manera de afrontar situaciones de conflicto. Si vos ya venís con quilombo y encima te surge un gran conflicto, explota. Y si vos venís tranquilo, una mínima desestabilización no cambia nada en la dinámica. Eso, por suerte, los 5 años que tuve en la selección lo viví de esa manera. Las turbulencias se frenaban muy abajo, muy abajo. Así que no sé si lo respondí, Seba, pero iba por ese lado mi búsqueda. Claramente, y ahora ya que estamos en el tema de relaciones grupales, roles y demás, yo te hablaba por el equipo, pero justo habíamos hablado un poco antes y probablemente lo entendiste, pero ahora voy a lo que te dije antes. ¿Y dónde querés que cambie tu rol en un grupo de trabajo? Acá hay mucha gente que sí, que tiene que ver con lo deportivo, hay otros que no tanto. Veo algún empresario, veo personas que no tienen relación directa con jugadores, entrenadores y demás. ¿Qué pensás vos que aportás a un grupo de trabajo, como era ejemplo el de la oficina de la Confederación, que nos tocó durante 5 años, en mi caso 4, para lo que es tu gran virtud, por eso en la presentación lo dije, que es el tender puentes todo el tiempo? ¿En dónde notás una gran diferencia? O mejor dicho, al revés, ¿a dónde notas grandes similitudes entre un grupo de oficina y un grupo deportivo, ¿no? Sí, hay similitudes, es tremendo. Como también hay similitudes, qué sé yo estoy acá con mi familia y hay lo que marcaba antes, papeles asignados que la gente asume. Mi manera, es lo que trataba de explicar antes, yo trato de sumar, Seba, de que haya buena onda, porque para mí es determinante eso. Si yo tengo que ir a un laburo todos los días y está todo mal, con los jefes o con quien sea, ya es
es tedioso, esa situación es tediosa. Entonces siempre traté en todos los grupos lo que tuve, incluso en redacciones grandes, como lee, yo también tenía un rol ahí bastante activo y lo hacía porque me parece que es clave que haya buena onda, siempre traté eso. No me asumo como líder en lo más mínimo, pero ni cerca. Lo que sí hago es a tratar de acercar partes muchas veces, y lo mismo, qué sé yo, con vos en la oficina hablaba de temas, con otro compañero de otra cosa, con otro compañero de otra, facilidad para adaptarme a el famoso camaleón, ¿viste? Tiene la pregunta, tiene Chapu levantada la mano, ¿eh? Es lo único que estoy viendo. No, yo quería aclarar, yo quería decir una cosa que Germán está expresando por ahí sin darse cuenta, ¿no? Lo que estamos hablando acá son de diferentes líderes y yo creo que él tiene un liderazgo relacional. Tiene un liderazgo. Ahí chorea con la charla, al otro lado para tu charla. Y lo que pasa es que yo tengo un banner y tengo cosas bien Lo armaditas. recuerdo, Vos sos un desastre, no tenés nada, ni una pared sí, blanca. sí. No tenés ni. Sí, sí. Igual es mi primera charla, Andrés, es mi primera charla para el público. Estoy aprendiendo. No, lo que digo yo, que cuando a vos hablaba de los diferentes líderes y a vos te llaman la atención los diferentes líderes, eso demuestra, como yo lo decía anteriormente, o como ya está comprobado en el mundo, que no existe un solo líder. No hay una persona. Puede ser un líder moral, un líder natural, un líder que por ahí llame a la gente la atención, ¿no? Pero en los grupos normalmente hay diferentes tipos de líderes. Y Sí, yo sí, a sí. vos, Germán, te pongo como un líder relacional. Vos sé que haya armonía, lo dijiste vos mismo, sin ningún banner. Qué sinvergüenza. Bueno, Creás una armonía, creás algo que obviamente ayuda y es positivo. Y es lo que vos generás dentro de un grupo. Por eso está perfecto que vos entiendas ese rol. Y por eso vos cuando decís el camaleón, no es el camaleón. Es la persona que se pone en el lugar de la otra persona para entender cómo se encuentra la otra persona. ¿Me entendés? Vos lo mismo lo decís. Si a uno no le gusta hablar y no le gusta dialogar tanto como me puede gustar a mí, obviamente vos te pones en esa posición. Entonces no es que sos camaleón, sino que entendés o comprendés al de al lado. Esa es la realidad. Nada más, trato de redondear, ¿viste? Porque si no, Germán. Escucha, contale también a la gente, porque ahora te haces el bueno, pero antes estuvo un año sin dirigirme la palabra, un proceso entero sin hablarme una sola vez porque supuestamente no había pasado el umbral de confianza que él exige para el resto de la sociedad. Entonces estuvo un año el tipo sin dirigirme la palabra. Ya lo último ya me había dejado de importar. La idolatría se había ido a la mierda. No te saqué la palabra, no te saqué la palabra. No, yo te trataba profesionalmente. Vos venías una nota y yo te decía, bueno, Germán, ¿a qué hora? A las 8 yo iba y hacía la nota. Digamos que tuvimos una relación muy profesional. Sí, no, sí, sí. Yo creo que con Germán a mí lo que me pasó, por eso digo lo que es la evolución y lo que es el proceso, la diferencia, ¿no? Germán tenía una manera de entrar a las redes, que es la verdad, ¿o no, Germán? Claro, una manera de entrar a las redes que yo pensaba que era como romper un poco la intimidad del grupo, era como romper un poco la intimidad del vestuario. Y él hizo una bromita una vez, me acuerdo, con Zafar, con Selen Zafar, y que le dice otra vez Selen descansando en el gimnasio, como siempre sin hacer pesas. Y a mí me dio la sensación de estar mandando al frente a Selen Zafar, que no le gustaba trabajar pesa, pero bueno, entre comillas, eso lo cuento como una historia. Y claro, en realidad el que estaba errado era yo. Él veía que para la selección argentina conseguir mayor popularidad en los medios y en las redes y en los diferentes medios era no meterse en la intimidad del vestuario, pero sí un poco en el contexto íntimo para que ayude al grupo, ¿no? A ser un poco más popular. Y eso creo que Germán fue un maestro, porque lo hizo a la perfección, lo hizo como el proceso que hizo la NBA, ¿no? De esto de los tiros de Stephen Curry que tira de la grada. Y está bien, uno dirá, eso no es básquet. Sí, está bien, no es básquet.
pero eso ayuda a que el básquet mejore. ¿Por qué? Porque va a haber más sponsors, va a haber más gente que llame la atención, va a haber más gente que maneje los medios, va a haber más gente que quiera ver un partido de NBA. Y bueno, Germán hizo eso con la selección argentina. Y creo que eso es importantísimo, ¿no? Gracias, Andrés. Muy elogioso. Sí, yo estuve muy pendiente durante mis últimos años de hacer cositas que le aportaran a CAP para mantener seguidores, considerando que se había retirado Chapo y Manu. Entonces de alguna manera, nosotros teníamos que encontrar alguna variante para sostener el interés. Por suerte, Facu es una persona con mucho carisma y mucho de eso lo resolvió él. Pero bueno, la idea de traspasar, aunque sea un poquito, el límite del básquet, y sobre todo lo que marcaba él de romper un poquito la intimidad, a veces entrando al vestuario, algo que no se había hecho nunca, y que en un punto es disruptivo, si bien ya está pasando cada vez más, cuando lo arranqué a hacer, era un poquito disruptivo. Y bueno, a mí me parecía que acercar al equipo a la gente de esa manera, rompiendo la cuarta pared, implicaba también generar una empatía, que el grupo esté vinculado con la gente tenga ganas de que le vaya bien a la selección porque les caen bien los jugadores. Y eso pasaba, eso de verdad pasaba. Y pasa, de hecho, al día de hoy sigue pasando. Y fue determinante porque en el Mundial de China, y vuelvo a todo lo otro que había abandonado, en el Mundial de China se generó una repercusión fuertísima, que está bien, los resultados por supuesto la potenciaron, ¿no? Los generaron directamente, pero los jugadores ahí ya caían bien, a gente que no los conocía, cuando a esa gente le preguntaban y otro lo conocía, a Facu ya caía bien, lo mismo los demás, es como que ya había una buena onda con el grupo. Y eso fue tejer durante varios años para que la selección tuviese interés, qué sé yo, que cayera bien, que es muy importante, realmente es muy importante. Al día de hoy, si ustedes ven la situación de los Pumas, muy delicada, y es porque la selección de los Pumas cae mal hace años. A la gente. No sé bien por qué, pero pasa. Y este grupo no, todo lo opuesto, todo lo opuesto. Entonces, bueno, cuando llegamos al Mundial, que yo estaba sobre la construcción del grupo, lo que pasó, para cerrar ese punto, después pregúntenme lo que quieran, si quieren preguntar, es como que el grupo llegó en su esplendor, en su mejor momento a nivel basquetbolístico, pero entre ellos, que es la parte que yo más reconozco, porque la táctica, insisto que no la tengo, entre ellos como con ganas de hacer quilombo en el torneo, de no conformarse. Durante mucho tiempo se había hablado demasiado del cruce del cuarto de final, de si íbamos a llegar y si llegábamos, cómo nos iba a ir. Durante incluso el Mundial mismo se iba sufriendo esa situación, se sufría paralelamente la clasificación a los Juegos Olímpicos, mirando todos los partidos de los equipos del continente. Por otro lado, se sufría muchísimo con lo que veíamos que se acercaban como posibles rivales de cuarto, que parecía que era Grecia Serbia o España, y esa situación de temor e incertidumbre era permanente, era constante, lo mismo la frenó Luis, pero también yo percibía que eso era una ansiedad por competir, se les veía mal, el día de Serbia, puntualmente el de Francia, ya los jugadores estaban con otra confianza y se notaba. Juan Gatti, a quien en algún momento creo haber visto, lo puede testimoniar. Después participá, Juan, si está. Es como que los jugadores, ese día yo hablaba mucho con Facu, sobre todo porque era mi vecino de habitación, entonces él todo el tiempo decía, nosotros tenemos que llegar al último cuarto con posibilidades. Hasta 8 abajo es un buen resultado. Y llegamos al último cuarto, creo que 2 arriba. Ya en situación de ansiedad todos, el banco explotaba y una situación también de incertidumbre y ansiedad, sobre todo ansiedad. Bueno, ahí el grupo quiebra esa barrera en ese partido. Entonces, todo lo que habían hecho antes empezó a valer el triple. Todo el trabajo de 60 días, incluso la final perdida, porque también mejoró la manera de afrontar ese tipo de partidos. Los jugadores mismos en cuanto a su reconocimiento personal y a nivel mundial, fue como un quiebre, que incluso toda esa confianza explotó al partido siguiente con Francia. Y bueno, después pasó lo de la final, que es muy triste y directamente me llevó las lágrimas, ¿no? Nosotros, ese partido cuando perdemos,
Voy a resumir sobre la situación del juego con España porque me parece que también en el libro está bastante remarcado y es determinante para entender por qué el grupo llegó hasta acá siendo con una conducta, con una disciplina, con una manera de comportarse. El partido con España lo habrán visto absolutamente todo, fue directamente un baile, lo sufrimos mucho, y después era cómo seguir, cómo sigue esto, porque habían sido 60 días de mucha intensidad, de emociones, de nostalgia, bueno, de muchas cosas vividas juntos. El Mundial se había esperado muchísimo, realmente mucho, desde hace muchos años. Y bueno, es como, yo me fui, abandoné mi cargo, pero sí percibo que los jugadores siguen teniendo una gana de estar juntos, de seguir compitiendo, de seguir ganando, y eso me llevó definitivamente a confirmar que el grupo era el plantel de jugadores de la selección actual. No sé si será el siguiente así o si los anteriores eran así, pero el plantel actual es son chicos muy inteligentes realmente. No solamente juegan bien, sino que más allá de que algunos no pueden explicar o no tienen facilidad a veces para decir exactamente lo que quieren decir, son personas muy inteligentes, pero muy. Me he dado mucho cuenta en el tiempo que el deportista y el basquetbolista puntualmente son tipos que no están en un nivel intelectual para nada. No se puede pasar de largo la opinión de un basquetbolista simplemente porque sea alto, como muchas veces pasa, o situaciones de que se ignora porque es deportista. El basquetbolista tiene una manera de pensar que en todos los casos que he conocido y profundizado me doy cuenta que tiene una manera de pensar bastante interesante. Me ha sorprendido eso. Bueno, pero me fui a la mierda, me recontra extendí. Para cerrar sobre lo del libro y el Mundial, nosotros vamos a una cena después, cuando termina el partido con España, pasa mano al vestuario, saluda uno por uno, no hace falta que hable porque no hacía nada que hablar, no había nada que hablar, y vamos todos a una cena. Y ahí, bueno, fue como que yo nunca entendí bien lo que es la última cena para los jugadores, que hasta el propio Manu alguna vez me reconoció que era un momento muy fuerte, porque es como que es un momento de unidad, evidentemente. Yo, insisto, no le daba ningún tipo de importancia a la última cena, y ellos lo viven con una fidelidad absoluta. Y así estuvieron. Fue un momento de unidad, de amistad, que excedió por completo todo lo que había pasado 3 horas antes, y incluso rompió con el momento de tristeza. Después volvió la tristeza, al día siguiente fue tristísimo, y los días siguientes para todos fueron tristísimos. Pero ese momento por lo menos fue de felicidad, y es lo que me terminé llevando, lo que más terminé rescatando. Germán, bueno, buenísimo la disertación y me voy a tomar una